Ok, vemos entonces que el sentido de la correlación lo que nos indica es hacia dónde van los datos. Si los datos van hacia la derecha, entonces la correlación es positiva o directa. Si los datos tienden a ir hacia la izquierda, la correlación es negativa o inversa. Y si no tienen ningún sentido, entonces no existe relación entre las variables. Vemos aquí un gráfico. En este ejemplo podemos ver cómo se construye un diagrama de dispersión. Te aparecen una pareja de datos. Vemos este ejemplo, tenemos la variable X, son las calificaciones del examen de admisión, que están, se expresa en base a 100%, es la máxima calificación, y tenemos el promedio general acumulado que se expresa, o la nota máxima es 4, que representa A. Vemos que son 8 sujetos, ¿sí? Nos aparecen 8 parejas de datos. Y vamos a construir un diagrama de dispersión. ¿Cómo hacemos ese diagrama de dispersión? Bueno, tenemos que construir dos ejes. En el eje de las abscisas va la variable X, que son las calificaciones del examen de admisión. Vemos que podemos colocar valores o empezar ese eje desde 50 hasta 100. Y la variable Y son el promedio general acumulado, que podemos comenzarlo de 2 hasta 4, que es la ponderación máxima. Vemos que el primer sujeto, que es A, tiene en X 74 y en Y es 2.6. Lo empezamos a representar. Cada sujeto representa la intersección de cuánto obtuvo en X y Y. Vemos, por ejemplo, que este puntico que tenemos aquí, que es el que obtuvo la más alta calificación, es el sujeto H. Vemos que su nota fue 91 en el eje de las X y 3.8 en el eje de las Y. Entonces, eso es la forma como construimos un diagrama de dispersión. Tenemos dos X y cada punto representa un sujeto y colocamos las notas que identificamos la nota que obtuvo en X y Y. En esa donde hacemos la intersección es que identificamos o colocamos el puntico. Vean que identificamos quién es X, quién es Y aquí lo que faltaría es el título. Podemos colocar gráfico número 1, diagrama de dispersión o nube de puntos para las calificaciones en el examen de admisión y promedio general acumulado. Entonces esa es la forma como hacemos un diagrama de dispersión. Vemos entonces que los patrones genéricos en un gráfico a simple vista podemos ver que no existe relación entre las variables cuando los puntos están sin tendencia aparente hacia algún lugar. Cuando la asociación es lineal, que tenga alguna tendencia, ya sea positiva o negativa, o que no exista correlación lineal o asociación lineal, sino es cuando la correlación en este caso es curvilínea o cuadrática. A manera de resumen, vemos entonces que en cuanto al sentido y dirección puede ser positiva o negativa, que decimos directa o inversa. En cuanto a lo que es el grado de fortaleza, puede ser imperfecta o perfecta. Perfecta cuando las posiciones coinciden, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Imperfecta cuando no existe una correspondencia exacta de lugares o posiciones. Vemos aquí otra representación gráfica a simple vista. Vemos una tendencia lineal y cuando la tendencia no es lineal o curvilínea. Si nosotros queremos trazar una recta de mejor ajuste, es decir, una recta lo más centrado posible, ¿sí?, en un diagrama de dispersión, de manera tal que nos deje el mismo número de desvíos respecto a la tendencia central por encima o por debajo, realizamos obtenemos lo que es la ecuación de la recta de regresión o la recta de mejor ajuste, ¿sí?, que donde Y es igual a A más B por X, donde A y B son coeficientes que se derivan de los desvíos respecto a la media. Esos desvíos son diferencias respecto a la media. Utilizamos las siguientes fórmulas, B y A. Una vez que obtenemos esos coeficientes de B y A, utilizando esas fórmulas que vemos allí, lo que hacemos es sustituirla en la ecuación de Y, y con esa forma, ubicando dos valores, podemos construir lo que es la recta de mejor ajuste. Vemos aquí algunos ejemplos de la recta de mejor ajuste, tratando de que quede la misma cantidad de desvíos por encima y por debajo